le mentían a las sociedades, no le daban a conocer la palabra a las personas. Las Biblias eran prohibidas dentro de los hogares, dentro de las pocas personas que sabían leer, porque solamente los hombres tenían derecho a la educación, que era gobernado por la Iglesia Católica directamente. Entonces, esas personas que tenían derecho a recibir esas clases, por ejemplo, de médico, de otras profesiones de la época, ¿qué pasa con esto? Que solamente los hombres tenían derecho a recibir, pero no cualquier hombre, solamente los hombres de la realeza o los hijos de los hombres de poder de la época. En ese momento que no existía, entonces en ese momento no existía la carrera de enfermería, no existían enfermeras. No existían enfermeras. ¿Qué existía como entonces? tal. ¿Cómo se le decía a esas personas que atendían? Quienes atendían a las personas eran las monjas, los monjes, pero sobre todo las mujeres. Y las mujeres eran dedicadas, porque ¿qué decía la Iglesia Católica? Si tú haces el bien, tú puedes obtener la vida eterna. Por obra. Por obra, por tus obras. Pero no le decían que era por fe, porque de hecho ellos manipulaban esos conocimientos bíblicos porque le impedían a los hogares mantener las Biblias. Ellos solamente daban a conocer la parte que a ellos les convenían. ¿Qué parte? ¿Bajo qué doctrina? Principalmente, si pecaste o si estás enfermo, tú estás enfermo a causa de un pecado que tú cometiste. Entonces, eso es un castigo divino que Dios te mandó esa enfermedad. O sea, ellos no le daban a conocer que había una causa científica, sino y para que tus pecados te sean perdonados y tú puedas sanarte de esa enfermedad, confiesa tus pecados, tráeme tu oro, tráeme tu pertenencia, o sea, por un pago de indulgencia. Tráeme tus bienes, tus animales, tus tierras, tus posesiones, para que tus pecados sean perdonados y tú puedas, y si mueres, vas a la vida eterna. Entonces, el que no tenía nada, lo que hacía era que atendía enfermos, en el caso de las mujeres. Atendía enfermos y escasamente lo poco que tenía, si tenía la vaquita, si tenía la ovejita, iba cada X tiempo a pagar su indulgencia. Dios mío. Bajo el temor de que te vas al infierno si te mueres en esa enfermedad, pero si te mueres y no te curas, pues te vas a la vida eterna. Entonces, bajo este temor, la Iglesia Católica tenía al pueblo bajo un yugo, lo que se le llama la Iglesia, el yugo de la Iglesia medieval. El yugo de la Iglesia medieval. ¿Y gracias a quién todo cambió? Bueno, existían los monjes, Martín Lutero y Juan Calvino, quienes indignados, ¿verdad?, por ese abuso, por esa corrupción que existía en la Iglesia Católica, arman una revuelta social, económica y política, como le dice, lo que se llama la Reforma Protestante, en donde ellos protestan en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, estando ellos mismos dentro de la Iglesia Católica. Y principalmente de la indulgencia. Por la indulgencia. Eso fue lo que provocó. Porque sí, es el abuso constante con las personas pobres, ¿verdad? Que todavía se dice que todo ese oro se utilizó para construir la Basílica de San Pedro, según dicen los historiadores. Okay. O sea, esto no es un tema de que yo estoy diciendo esto, ni es un tema de opinión. Es historia que está escrita ahí. Es una realidad, ¿verdad? Sí. Que sí, es una realidad de todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando la Iglesia Católica pierde el poder, ¿verdad? Ya no hay quien cuide los enfermos. ¿Qué pasa con esto? Las monjas que cuidaban enfermos en los hospitales, esos hospitales fueron cerrados, las monjas fueron sacadas de los hospitales, porque ya la gente no tenía credibilidad sobre la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya no hay quien cuide enfermos. Ya no hay. Entonces los gobiernos se ven obligados a sacar a las mujeres. Y ya no hay porque se conoció la verdad. Se conoció la verdad. Como dice la Biblia, en Juan capítulo 8, verso 32, que la gente cree que es una expresión de Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte lo toma de ahí. Cierto. Del Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es lo que impedía la Iglesia Católica dentro de la sociedad, que conocieran la verdad. Que conocieran la verdad. Entonces, por eso no permitía que nadie tuviera una Biblia. Solamente los monjes, los sacerdotes, eran los que tenían la potestad para interpretación. Sí, para interpretación, para poder manipular a la sociedad. Pero cuando viene la Reforma Protestante, ¿verdad? Entonces las personas tienen libertad para interpretación de la palabra. Ya las personas comienzan a ver que no solamente por obra, sino por fe, ¿verdad? Que las personas tienen salvación. Entonces ya no hay quien cuide enfermos. ¿Qué hacen los gobiernos? Se ven obligados a buscar mujeres para que cuiden enfermos. Sacan a las mujeres que tienen presas,
¿verdad? Le ofrecen un salario muy mínimo para cuidar a esos enfermos. Entonces ellas entran a los hospitales, mujeres de la sociedad, mujeres presas. Entonces es donde ellas comienzan con los pacientes, ¿verdad? A hacer provocación y a ofertar su trabajo en la prostitución para recibir remuneración por medio de los pacientes. De ahí es porque Entonces, ¿cuál nace primero? ¿Nace primero la enfermería o la prostitución? Directamente yo diría que la enfermería. Primero que la prostitución. Sí, pero no te puedo decir que las enfermeras eran prostitutas, no, las prostitutas fueron enfermeras. Entonces, y las que eran enfermeras y las que eran enfermeras también eran prostitutas, podría decir. O sea, hay una base marcada en donde la enfermería surge así, evoluciona desde la prostitución. Okay. Cuando esas prostitutas, ya, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Recibían... que se podía ver también en el campo de batalla, cuando eran tiempos de grandes conflictos bélicos, ¿verdad? Esas personas iban a ayudar a los soldados en la guerra, pero también recuerda que eran personas que estaban lejos, ¿verdad?, de sus esposas, de sus hogares, y ofertaban y aprovechaban, ¿verdad?, el momento para ofertar también a los soldados, ¿verdad?, su servicio en la prostitución. Exacto, vamos a poner claro de que eso existía en esos tiempos, ¿verdad? No ahora. Ahora ha cambiado todo, porque ya es una carrera de enfermería. No, ya esos tiempos no lo vemos así, no me imagino. Ahora las enfermeras son muy respetadas. Sí, es muy respetada, son personas muy cimentada en el profesionales. temor, sí, todo esto, muy profesionales cada día, de hecho, en nuestro país. O sea, que lo que estamos narrando hoy es historia. No estamos diciendo, ¿verdad?, que actualmente se está dando eso. Eso fue en esos tiempos de donde nace la enfermería, claro y donde proviene también la prostitución. Ni que las enfermeras son delincuentes, ni que la están soltando de las cárceles. Exacto. No vayan a creer que Luis Abinader está sacando a las mujeres de Najayo. Sí, ahorita están buscando la noticia. Déjame ver dónde está esa noticia que están sacando a las mujeres para ser enfermeras. ¿Cómo? Vamos a ver si es que Luis Abinader está soltando a las mujeres de Najayo para llevarlas a los hospitales. Pero es interesante lo que usted nos cuenta. Sabemos que usted es bastante profesional en esa área y tiene mucho conocimiento, por eso hoy la invitamos a hablarnos de ese tema, porque en realidad muchas personas saben sobre el protestantismo, la revolución de Martín Lutero, sabemos también sobre la indulgencia, pero no todo el mundo sabe que la enfermería y la prostitución tienen una relación dentro de ese protestantismo. Sí, tienen una historia marcada y un origen directamente. Y que ese origen proviene de esos tiempos, en esos momentos. Sí, que es muy interesante porque no todo el mundo lo sabía. Yo particularmente es bueno no sabía saberlo, eso. Ya que estamos ahora el 12 de mayo, ya Día Mundial de la Enfermería, porque no solamente en nuestro país se reconoce. Aclararle a nuestra audiencia que esto no tiene que ver con atacar a una religión específicamente a la católica. Esto es historia. Esto no tiene que ver, esto no es una opinión personal, sino es historia. Sí. Pasaron así las cosas. No es un tema de opinión, no es un tema si usted está de acuerdo, es una realidad que está marcada y que está escrita, que los historiadores nos lo traen para que no podamos enriquecer de esos conocimientos. Sí, que ellos mismos también conocen que todo eso pasó, porque yo me imagino que cuando se van a hacer sacerdotes y todo, les muestran todas esas verdades, les muestran toda esa historia para que ellos la conozcan. Lamentablemente fue así. Eso es verdad. Por eso conocemos el periodo oscuro, el periodo de la Edad Media como el periodo más largo y el periodo oscuro de la humanidad a causa de esas decisiones que tomaba la Iglesia Católica en asuntos de salud y educación. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Señora Yanet, muchísimas gracias por haber estado aquí en Lewi Podcast con nosotros. Esperamos su visita nuevamente con otros temas así tan sabios como los que usted hoy nos trajo. Así que muchísimas gracias. Si gusta, puede darle sus redes sociales a la persona, si no lo deja ¿no? Muchísimas gracias, un placer de verdad haber compartido esos conocimientos contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Seguimos con otros temas. Dios les bendiga.